Señor, te damos gracias nuevamente por esta oportunidad maravillosa que nos das de poder hablar de tu palabra y a la vez saludamos a todas aquellas personas que están pendientes de escuchar la palabra del Señor, porque tu palabra es la que edifica y como siempre queremos orar por aquellos que nos han encomendado una oración creyendo que tú nos escuchas, pero también a ellos los escuchas. Y nosotros rogaremos al único que puede hacer la obra, al único que puede cambiar las cosas, al único que puede cambiar el presente y mejorar el futuro de las personas, a ti, Señor. Así que si usted nos ha pedido oración, hoy la vamos a poner delante del que puede responder. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hace algunos años atrás, cuán lejos estaba de pensar y de creer que a través de estos medios yo iba a poder glorificar tu nombre, Señor. Me resistí mucho, pero hoy, Señor, te doy gracias por no tomar en cuenta mis necedades y te honro y glorifico, Señor, tu nombre. Y también aprovecho el momento para rogarte por aquel que no tiene fuerza, Señor, por aquel que nos ha mandado una nota, por aquel que nos ha llamado vía telefónica, por aquel que se ha acercado y decirnos, hermano, por favor, llévenos en oración. Hoy lo hacemos, tomamos la carga y la presentamos delante de ti, Señor, porque eres el único que puede contestar. Oramos por aquellos siervos tuyos, Señor, que están compartiendo la palabra, pero que en este momento están embatallados también, Señor. Tú los escogiste, Señor, y en el nombre de Jesús ahora te pido que les fortalezcas en medio de la lucha. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero platicar con usted, mi estimado amigo, hermano, en el Salmo 130, David es un salmo atribuido a David y me gusta mucho porque también describe un momento de ocasión en donde David cree que él ha conseguido cosas, méritos, quizá por su fuerza, y entonces cuando el hombre atribuye su fuerza a él mismo, a su conocimiento, a su aplicación, a su sabiduría, que eso es muy frecuente en medio de este mundo y sobre todo en esta época en la cual nosotros vivimos. El hombre es muy sometido al elogio y aún las personas que compartimos la palabra del Señor somos sometidas al elogio por parte de las personas en su amor, en su falta de conocimiento, en su ignorancia. Cuando hablo de ignorancia no quiero ofenderlos, sino que simplemente porque creemos que, pues, cuando uno no sabe algo, pues uno lo está ignorando. Así que esto es un canto, es un salmo atribuido precisamente a David y en un momento la fama, en un momento los logros, en un momento la riqueza eh, lo hace a uno olvidarse que las cosas no son por mérito propio, sino son porque Dios ha estado con uno. Y es muy frecuente que el hombre que ha alcanzado muchas veces metas, a veces se aleja del Señor porque estas metas que ha alcanzado lo han llenado de orgullo y lo han llenado de vanagloria. Y ese es el incienso que eh, muchas veces alcanza a los hombres y que es difícil, es muy difícil, porque este incienso que es la alabanza al hombre, que es la exaltación del hombre ahora, es muy difícil dejar de reconocerlo. Somos tentados, somos manifestados a través de ello y es un incienso aromático agradable para nosotros, pero no es agradable para el Señor.
Y por eso quiero hablar en esta oportunidad acerca de precisamente este Salmo 30. David viene y dice, te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado. Como que abajo habían peligros. Se cree que aquí David estaba siendo sujeto de una enfermedad, pero que el Señor lo había sacado de esta enfermedad y le había dado la victoria. O David tuvo muchos enemigos, fue un hombre de guerra, estuvo muy embatallado, pero ahora él reconoce. Qué lindo es porque David llega a un momento que él se reconoce pecador, siendo un hombre escogido por el Señor, siendo un hombre ungido por el Señor. Dice que cuando vino el Espíritu y ungió a David, David fue convertido en otro hombre, fue transformado, sufrió una transformación. Pero mire cómo es necesario cuidar de su vida espiritual, porque tiene muchos ataques que a veces son imperceptibles, pero que podemos ser presa de esos ataques demoníacos, de un mundo espiritual que nosotros no vemos, que nosotros no percibimos, pero no estamos solos, no estamos abandonados, porque el Señor a través de sus dones nos ha dado la oportunidad de poder discernir qué es lo que está pasando en nuestra vida o en el ambiente. Por eso David dice, te ensalzaré porque me has elevado. Lo toma y lo levanta. Y dice la Biblia que eso es lo que tiene Dios para los que le aman. Cosa que ojo no vio ni oído oyó, son las cosas que Dios tiene para aquellos que le aman. Entonces hay cosas que el hombre que ama al Señor, por eso hablamos de un evangelio de revelación, que son las cosas que Dios tiene, que no están escritas, y por eso existen los dones del Espíritu, para que el hombre, la iglesia esté equipada y que no sea sorprendida por ese mundo espiritual contrario que se mete en la doctrina, en la iglesia de Cristo y cambia los pensamientos muchas veces del hombre. Mire, nosotros debemos de pellizcarnos muchas veces porque podemos envanecernos con un don. Un don es un regalo. Un don es uno de los 9 dones que habla acerca del Espíritu. Y entonces podemos ser envanecidos. Y ese es el incienso. Por eso David está hablando, te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado. Quizá él estaba pensando, no sin el quizá, estaba pensando de otra manera, y no has permitido que mis enemigos se rían de mí, porque Dios lo ubicó a este hombre y dice, oh Señor Dios mío, en algunas Biblias dirá Jehová, te pedí auxilio y me sanaste y me devolviste la salud. Como que había sarcasmo, como que había burla, y no que tienes un Dios tan grande, como nos dicen muchas veces, ¿por qué no le pide a Él? Mire la situación en que usted está pasando, mire, y ¿por qué no pide a sus hermanos que oren? ¿Por qué no pide al pastor? Mire cómo está, ahí están haciendo esto, le están haciendo lo otro. Esa no es la voz de Dios, esa es la voz del enemigo, porque David pudo entender y decirle, Señor, tú eres mi gloria, tú eres el que levanta mi cabeza. Mire, nos va a ayudar mucho otro salmo que está aquí para referirme a lo que estamos platicando ahora. En el Salmo 3 dice, oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Cuando usted viene a los pies del Señor, y ese es el gran choque que muchas veces tenemos, porque cuando tú vienes a los pies de Cristo,
Provoca una alegría que no te la ha provocado cuando tienes verdaderamente ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Alegría que no te lo provoca la droga, alegría que no te lo provoca el licor, alegría que no te lo provoca nada en la tierra, porque es algo espiritual, porque es algo que desciende del cielo. Y entonces David dice: oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios, y muchos son los que se levantan contra mí. Porque muchas veces la batalla está en tu casa, la batalla está en tu familia, la batalla está en tus amigos. Si estás en la oficina, se burlan, te señalan. Si estás en medio de un círculo de amistades, muchas veces con sarcasmo te señalan. Y entonces dice David: muchos se han levantado, cómo se han multiplicado mis adversarios, y muchos se levantan contra mí. Hay familias en donde una persona ha entregado su corazón a Cristo y lo echan de esa casa porque nosotros hemos tenido tal religión, esta otra religión, y en esta religión nacimos y en esta nos vamos a morir. Muchos dicen de mí: para él no hay salvación en Dios. Quizás lo que había hecho, mire, quizá esto se refiere cuando David precisamente era perseguido por su hijo. ¿Y sabe qué quería su hijo? No lo quería saludar, lo quería matar. Aquel hijo que se llamaba Absalón. Y entonces David le clamaba al Señor porque no quería matar a su hijo. Y entonces, cómo se han multiplicado mis adversarios y muchos se levantan contra mí. En cuenta estaba su hijo, y muchos, ¿sabe qué decían? Para él no hay salvación en Dios. Pero él no perdía la compostura ni perdía la fe y decía: mas tú, oh Jehová, eres escudo en derredor mío, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Porque David sabía enfáticamente por qué era rey de Israel. No era por votación popular, sino porque Dios lo había puesto. Los ancianos habían dado testimonio y que Dios les había hablado y lo nombraron el rey, no por una insurgencia, no por un golpe de estado, sino porque había llegado el momento y Dios lo había levantado. Entonces él honraba a Dios. Mas, oh Jehová, tú eres escudo en derredor mío, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y oiga, este hombre cuando tenía necesidad no iba y tocaba al jefe, no iba y tocaba a los ancianos, sino muchas veces se encerraba y sus asistentes y sus cuidadores y la gente que estaba cerca de él, acuérdese que estaban ahí cerca y oían: está llorando David. El rey está llorando, y David buscaba la soledad para meterse con la presencia del Señor, y dice: con mi voz, oiga, clamé al Señor y él me respondió desde su santo monte. Vino la respuesta de parte del Señor. Si tú estás abrumado, si tú en este momento no sabes qué hacer, yo te sugiero que busques la presencia del Señor, y vendrá la palabra de Dios que bajará a tu corazón y tendrás la respuesta del por qué. Porque dice: con mi voz clamé al Señor. ¿Qué es clamar? Clamar no es ni siquiera como yo te estoy hablando, sino es desgarrar tu alma, hablar desde lo profundo de tu ser. Que oían tal vez los gritos de David, y aquella gente que estaba afuera también estaba abrumada al ver realmente la debilidad del rey, porque mostraba una debilidad ante un rey grande y poderoso que no aparta sus
oídos de la súplica, que no aparta sus oídos del gemir, que no aparta su oído del necesitado, porque el necesitado tiene la confianza de que el Señor le oye. Con mi voz clamé al Señor. No dijo canten, no. Era momento de silencio, era momento en que el rey iba a desgarrar sus entrañas e iba a clamar al Señor, iba a tener intimidad, iba a contarle quizá sus defectos, quizá lo malo que había en él. Y entonces dice, con mi voz clamé al Señor. Acuérdese, por favor, amado, querido hermano, querido amigo, que Dios no puede ser burlado. Lo que tú no le cuentas a Dios, ya lo sabe. Y lo que le cuentas a Dios, ya lo sabe. Pero uno de los atributos más grandes es que el hombre tome valor y se acerque al Señor. Y si falló, le diga, Señor, fallé, por favor, perdóname. Pero el hombre muchas veces se aleja, se aparta, porque tiene vergüenza, porque somos nosotros los hombres los difíciles, lo difícil para nosotros que es perdonar. Pero para Dios no es difícil perdonar. Con mi voz clamé al Señor. Oiga, clamé. Y se quedó un momento callado David y dice, y él me respondió, ¿de dónde? Desde su santo monte. Yo me acosté entonces bajo algo que, hermano, a veces el diablo, tú tienes una riqueza que Dios te ha dado. Y si Dios no te la ha dado, ahí está para dártela. Tú tienes que confesar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y entonces esa riqueza, y vendrá lo que no hay en este mundo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso el Señor, cuando se fue, ¿sabe qué les dijo a sus discípulos? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Porque el enemigo lo que quiere es robarte la paz. Pero esa paz, allá tú si te la dejas robar. Y si por un momento te sientes estresado, si por un momento te sientes enfermo, si por un momento tienes temores, clama al Señor y la paz que sobrepasa todo entendimiento vendrá. Si estás realmente aturdido por las deudas, si estás realmente embebido por la enfermedad, temeroso, cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor y vendrá. Y entonces desde su santo monte dice, me respondió el Señor, un Dios que responde. Oiga, nosotros somos la criatura, nosotros, y Él es el creador, y habla con nosotros. Vaya con el presidente de la República, ni siquiera sabe dónde vive, ni siquiera sabe cómo entrar, ni siquiera sabe cómo dirigirse a Él, y no lo van a dejar. Mas Dios siempre tiene tiempo para usted. Y me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y me dormí y desperté, pues el Señor me sustentaba. Oiga, qué lindo. Dios lo despertó y lo empezó a sustentar. Empezó a alejar sus temores, empezó a dejar todo aquello. Qué lindo es esto, porque aquí no está hablando de un pelagatos, está hablando del rey David, el segundo rey de Israel, el cual era un hombre muy sencillo, muy humilde, que nació en un hogar muy pobre, porque David es un prototipo del Señor Jesucristo o de Jesús. Y entonces vemos nosotros, yo me acosté y dormí y desperté, pues el Señor me sustentaba. Mire, y entonces viene, acuérdese que aquí está hablando, su hijo lo estaba persiguiendo, y no para darle un abrazo,
para matarlo. Porque no hay peor cuña que duela más que la del mismo palo. Absalón perseguía a su padre David para matarlo, porque él quería ser el rey de Israel. Sus amigos ya le habían dicho, ya estás grande, ya tienes fuerza. Y muchos del ejército de David se pasaron con Absalón, pero los fieles se quedaron con David. Y por eso dice, yo me acosté y dormí. Cuando viene la palabra del Señor, cuando viene el reposo de Dios a tu vida. ¿Por qué? Porque el Señor es el que me sostiene, es el que me sustenta. Y entonces tomó valor, no el valor del hombre, sino el que da el Señor. No temeré a 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí, porque Dios está conmigo. Y si Dios está, y como dice la palabra, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué puede hacerte el hombre mortal? Y por eso es que estamos viendo nosotros acá al salmista, en donde está diciendo, vuelvo al Salmo 30, te ensalzaré, hablaré cosas grandes, hablaré cosas lindas, hablaré cosas maravillosas. La Biblia habla de cosas maravillosas, pero cuando tú hablas de las cosas que Dios ha hecho contigo, esa palabra que nosotros la conocemos como testimonio, testimonio, no tu testimonio, sino el testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. La gente entonces se queda estupefacta. Quiere ese evangelio, porque no es un evangelio religioso, sino es un evangelio de poder. Es un evangelio donde hemos tenido dificultades, donde hemos entrado en peligros de muerte, donde nos hemos enfermado, donde nos han asaltado, donde nos han criticado, donde nos han señalado, donde nos han envidiado, donde muchas veces nuestra carne se ha exaltado creyendo que somos algo, y Dios nos ha ubicado y nos enseña que sin Él no somos absolutamente nada. Por eso los apóstoles, los profetas, los maestros, los pastores, los evangelistas, todos aquellos que servimos al Señor, primero tenemos que doblar nuestras rodillas y humillarnos delante del Señor, porque no es por nuestro intelecto, sino es por la fuerza y el poder del Señor. Te ensalzaré porque me has elevado. ¿Por qué habla de esto? Porque ahora sabe, eres tú el que levanta mi cabeza. ¿Cuánta gente se ha retirado del evangelio y ahí andan otra vez emborrachándose, drogándose, pero un día confesaron a Cristo y hasta bajaron a las aguas del bautismo? Pues quiero decirle, el Señor les está hablando ahora. Vuélvanse, Él es el que levanta tu cabeza. Aún hasta los propios hermanos de la congregación, cuando este es el que andaba bolo, este andaba así, sí, pero Él es el que levanta tu cabeza. Porque si un hombre cae, dice un servidor del Señor, cae, para el Señor cae, y Dios es poderoso para levantarlo. 7 veces podrá caer el justo, pero 7 veces será levantado. Y entonces dice aquí, y no has permitido que mis enemigos se rían de mí, se burlen, porque hay gente esperando que tropieces. Hay gente esperando que fracases. ¿Cómo? En el evangelio, sí, me fascina. Estoy enamorado de este evangelio porque te dice la verdad. Aún los mismos tuyos. ¿Quién perseguía a David? Su hijo. ¿Y tú quieres caerle mal a los que están contigo en la congregación? Eso es imposible,
porque se mueven esos espíritus terribles. Pero David ahora decía, y no has permitido que mis enemigos se burlen, se rían de mí. Porque si te dan un privilegio, tal vez no se alegran, pero si fracasas, se van a alegrar muchos. Pero te digo algo, Él es el que levanta tu cabeza. Y oiga, oh Señor Dios mío, te pedí auxilio. Las puertas están abiertas porque Jesucristo abrió la puerta. Acuérdese que se abrió una puerta en el cielo para ti. ¿Quién la abrió? Jesucristo. Te pedí auxilio y me sanaste. Me devolviste la salud, como muchos que se han contaminado y otros que estarán por contaminarse todavía, cristianos, que Dios puede permitir eso y que van a estar en los hospitales y que van a estar ahí y van a salir de ahí porque pidieron auxilio, y Él es el que te restituye y Él es el que te sana y Él es el que te devuelve la salud. Oh, escuche esto, por favor. Oh Señor, has sacado mi alma, dice, del Seol. David no estaba muerto. David estaba vivo. ¿Y cuál es el Seol? Era la región. La Biblia señala que es la región donde están los muertos. Mire hasta dónde bajó David. No físicamente, sino espiritualmente. Conoció el Seol y sabe que cuando estaba ahí en el Seol tuvo una visión maravillosa, que apareció un ser maravilloso con vestiduras como las que tenían los guerreros. Por eso uno de los nombres del Señor es valiente guerrero también, Jehová de los ejércitos. Y entonces apareció cuando David estaba en el Seol, y dice aquí, has sacado mi alma del Seol. Apareció aquel campeón temible que no ha perdido una sola batalla, con su espada, con el escudo de la fe, con el yelmo, con el pectoral, con las sandalias, con la cota, y apareció y dijo, este no pertenece a esta región, y lo sacó. Del Seol lo sacó. Me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. El Seol es uno, el sepulcro es otra cosa. Para que no descienda al sepulcro. Y entonces, por eso dice, ahora David tiene fiesta. Y dice, cantad alabanzas al Señor. ¿Quiénes? Vosotros, sus santos. Mire, cantad alabanzas al Señor, vosotros, sus santos. Porque no puede alabar a Dios el que no tiene gratitud en su corazón. No es pertenecer al coro, no es pertenecer a cierto... No, todo aquel que realmente está agradecido con el Señor porque Dios nos pasó de muerte a vida. Ahora estoy consciente más que nunca que yo estaba muerto y que me mataron los delitos y pecados, y Cristo Jesús me ha venido a dar vida y vida en abundancia. ¿Cómo no he de alabarle? He de alabarte otra vez, oh Señor, dijo el salmista. He de volver de alabarte, he de llegar al templo y te he de alabar. Cantad al Señor, vosotros sus santos, y alabad su santo nombre. Qué linda es cuando la iglesia, qué lindo es cuando el hombre, qué lindo es cuando estamos realmente conscientes de esto. No nos tienen que decir que cantemos. Así como cuando usted está contento, cuando usted está en el baño, ¿quién le dice a usted que cuando se está bañando que cante? ¿Quién le dice? Se alegra por esa agua refrescante. Tal vez canta alguna canción del mundo. Lo provoca esa frescura, pero esa frescura, ¿quién la da? La da el Señor, la da Jesucristo.
Pero como no tenemos nosotros otro tipo y no conocemos otro tipo de expresión, cantamos cantos del mundo. Pero cuando empezamos a conocer que todo atributo, que toda la gloria a través de los cantos es única y exclusivamente para Jesucristo, los vamos a aprender y los vamos a cantar cuando caminamos, cuando estamos contentos, cuando nos estamos bañando. Va a brotar eso de ti. Cantad alabanzas al Señor, vosotros sus santos. Ahora hay una recomendación. David estuvo en el Seol, estuvo allá en la región de los muertos, donde solo hayes, donde solo quejas, donde solo sufrimiento. Y el Señor lo agarró y le dijo, tú no perteneces aquí. Y lo sacó. Porque Dios, con esto termino, Dios es Dios de vivos y no es Dios de muertos, porque los muertos no pueden alabar al Señor, solo los vivos. Si usted está en una congregación y no canta, hable y dígale, mire, yo no puedo cantar, quizás se está muriendo. Los enfermos no pueden cantar, los sanos sí podemos cantar. Y eso es lo que está diciendo aquí David. Cantad alabanzas al Señor, vosotros sus santos. ¿Quién es? ¿Qué santo? Apartado. Y alabad, alabad su santo nombre. Una alabanza. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Que el Señor te bendiga grandemente y te dé fortaleza para seguir adelante. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén.